Sí. Pero porque a ver si está, le voy a decir, le mandaste a que no se... Hola. Dijo que iba a fijarse, Graciela, que no sé si podía, capaz se le sumaba. Esperá, Romy, que le voy a mandar a la... ahí está, ya me pasan el link, claro, que boba. Le pasé el link. Espera, que ahora se los mando. Espera. Ahí le estoy reenviando. Es el mismo de siempre. Claro. Bueno, damos las dos. Bueno, empecemos porque... Espera. Pero a ver si está Vero y... No sé si Vero y Flor estaban justo viniendo del hospital. Y si están en camino, no sé si se van a poder sumar. Bueno, igual lo grabamos. ¿Quién va a presentar, Laura? ¿Laura está? Ah, no está. Bueno, no sé qué. ¿Quieren que empezamos? Ahí está, Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, Sí. Laura. Ahí está. Anatomía patológica. ¿Y quién es esta? Está conectándose a alguien, no sé. Tati ¿Será Rosa. por ahí está? Tati. Se conectó. Bien. Bueno. Sí. Ya estamos todos, ¿no? Sí, Lucas iba a conectarle, me dijo que sí, porque el miércoles, la semana pasada cuando estuve con él me dijo que se quería conectar el oncólogo. Pero bueno, le mandé esta mañana temprano y no sé si va a poder o no. Pero bueno, cuando quieran empecemos, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, para hacer un resumen, ya hablamos sobre los escenarios de pacientes sin ayudancia, con carcinomas invasores tempranos y axila clínicamente negativa. Hablamos de carcinoma ductal in situ con axila clínicamente negativa. Y ahora vamos a hablar sobre las pacientes que reciben neoadyuvancia con un carcinoma invasor temprano, analizando la axila pre-neoadyuvancia. En este caso vamos a empezar con la axila clínicamente negativa que persiste luego de la post-neoadyuvancia clínicamente negativa. No se me pasa. Ahí está. Hubo un ensayo que fue el estudio más grande publicado hasta la fecha, que es NSABP B27, que el mismo evaluó las biopsias de ganglio centinela en pacientes con terapia neoadyuvante y axila clínicamente negativa al diagnóstico. Se evaluaron 428 pacientes que fueron sometidas a terapia neoadyuvante y a los que se realizó la biopsia de ganglio centinela y una linfadenectomía de apoyo para evaluar el índice de identificación de ese centinela. El resultado fue que el ganglio centinela fue identificado en el 85% de los casos con una tasa de falsos negativos del 11%, baja. En un metaanálisis de 24 estudios publicados, se incluyeron 1.799 pacientes que se trataron también con la biopsia de ganglio centinela y una posterior linfadenectomía luego del tratamiento neoadyuvante. Los resultados fueron que también la tasa de identificación del ganglio centinela fue del 89,6%, con una tasa de falsos negativos aún más baja del 8,4%. Luego, en otro metaanálisis más reciente, se evaluaron 1.456 pacientes en 16 estudios, también con una tasa de identificación del 96% y una tasa de falsos negativos del 6%. Las conclusiones fueron que en pacientes con axila clínicamente negativa al diagnóstico, las tasas de identificación del ganglio centinela luego de la terapia neoadyuvante son estadísticamente aceptables y similares a las pacientes que no reciben tratamiento neoadyuvante. Entonces, la presencia del ganglio linfático centinela metastásico en estas pacientes es indicación de linfadenectomía, por lo que se interpreta que en este grupo de pacientes se puede beneficiarse con la biopsia de ganglio centinela intraoperatorio. No sé si tienen alguna Opinión. comentario. Sí. Lau, no, coincidimos que post-neo, sí, el estudio intraoperatorio tiene beneficio. Y se identifica fácilmente, ¿no? El ganglio centinela. Nosotros como que no estamos, o sea, esa parte como que no la manejamos, es todo bibliografía que buscamos.
si realmente, si ustedes están de acuerdo que la identificación es fácil en este contexto, ¿no? Un paciente. Sí. Sí, Perfecto. sí. La axila, digamos que siempre fue negativa, tiene la misma tasa de identificación, así que Perfecto. antes, viste, se hacía primero el ganglio centinela, los pacientes hacían la neoadyuvancia, después se hacía la cirugía de la mama. Bueno, ahí se sabe que es lo mismo hacerla después y la axila siempre fue negativa, así que sí, coincidimos. Perfecto. Bueno, entonces en el segundo escenario, en el cual la axila pre-neoadyuvancia es clínicamente positiva y post-neoadyuvancia negativiza, en este grupo de pacientes la realización de la biopsia de ganglio centinela luego de la terapia neoadyuvante sigue siendo controvertida y ampliamente discutida en varios ensayos que leímos. A su vez, la respuesta patológica completa en estos casos, ¿no?, de ganglios clínicamente positivos al diagnóstico es del 40% subiendo a un 60-70% en las pacientes con tumores HER2 positivos y los triple negativos. La principal limitación es la identificación de ese ganglio centinela post-neoadyuvancia, que posee un índice de falsos negativos que oscila entre el 10 al 30%, y es un rango como inaceptablemente alto. Se cree, a su vez, que estos émbolos tumorales y la fibrosis inducida por la quimioterapia pueden causar una inadecuada identificación del ganglio centinela, y esto llevaría a esas tasas de falsos negativos en ese rango, ¿no? Bueno, después varios estudios evaluaron la tasa de identificación del ganglio centinela, y todos ellos se evalúan en estadios de T1 a T4. El ACOSOC Z107 evaluó pacientes en estadio 2 y 3, y se obtuvo una tasa de falsos negativos del 12,6%, reduciéndose a un 10,8% utilizando la técnica de mapeo dual con el colorante y el radioisótopo. Y en un subgrupo, además, se colocó un clip prequirúrgico, y eso hizo que la tasa de falsos negativos se redujera a un 6,8%. Y hubo otro estudio que se llamó Sentina, que se obtuvo una tasa de falsos negativos del 14%. Y este ensayo, lo característico es que no tuvo análisis con mapeo dual. Después, en un reciente metaanálisis de 3 estudios, concluyó que la tasa de falsos negativos disminuye, disminuye aún más si se envían 3 ganglios centinelas. O sea, con un ganglio centinela estaríamos en el 24%, con 2 ganglios centinelas estaríamos en un 19%, y con 3 ganglios centinelas un 7%. Entonces, para disminuir la tasa de falsos negativos en la identificación del ganglio centinela, se recomienda remitir, de ser posible, no menos de 3 ganglios linfáticos centinelas, colocar un clip al realizar la biopsia pre-neoadyuvancia, realizar el mapeo dual cuando se opera en el acto quirúrgico, y considerar el uso de la inmunistoquímica para detectar células tumorales aisladas. Esto sería en Claro. congelación, pero nosotros no. Sí, en realidad. En el diferido se puede hacer. Claro, en el diferido sí. Esto sería, claro, en el diferido. Claro, sí, imposible. tal cual. Y lo que acá, no sé si lo van a decir, lo que acá decíamos con las chicas, era que nosotros en vez de ponerle el clip, marcamos el ganglio con carbón. Pre-neoadyuvancia. Ah, está bien, y está bien, sería como un importante análogo. Como Es que esté marcado. es sacar el ganglio que está punzado, asegurarte de que sacaste el ganglio punzado. Claro, sí, eso es a lo que íbamos, o sea, para Pero sí, disminuir en muchos lugares se usa clip. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, el ganglio que punzamos, en el mismo momento le ponemos carbón subcortical. Y enviar entonces 3 después- ganglios es difícil, o sea, lo ¿Qué cosa? ahora. Enviar Mirá, y después nosotros lo que hacemos es, cuando lo vamos a operar, la idea sería que coincida el ganglio marcado con carbón, con el ganglio, el que sería el ganglio centinela que marca con el azul o con el
Claro. Con el, Claro. ¿cómo Ahí se llama? sacamos Con el Gamma Pro. El ganglio centinela, como dijeron ustedes, con doble método, el carbón, y por lo menos 3 ganglios. Ahí vimos la tasa de falsos negativos. Demarcación con el ganglio con carbón. Claro, ¿y qué pasa aquí? Y hay que sacarse usted. No escuché que dijeron. El que se marca con, está Sabri también opinando acá, el que se marca con carbón igual de todas maneras siempre se envía, o sea, más allá que no coincida con el que se marca con colorante. Claro, se retira, sí, se Sí, retira. eso Puede no siempre. ser el centinela. Puede no ser el centinela, perfecto. Claro, claro, el ganglio punzado puede no ser el centinela, por eso se saca el marcado con carbón y el que nos dé centinela con doble método. Claro, Claro. el problema, lo que pasa es que si cuando se puntó resultó positivo, lo que algunos artículos describen es que después el marcador que ustedes usan o el colorante puede saltear ese ganglio que después de la terapia como que se fibrosó. Entonces, Sí, pero ahora Por nosotros eso está hacemos- marcado. Claro, está marcado, por eso por eso. vos disminuís esa tasa de falso negativo sacando el centinela, el marcado y 3 ganglios. Y si Bien. ya te dan positivo, obviamente, aplicación de Siempre se vaciamiento, marca, claro. siempre. Sí. O sea, Perdón, entendí mal. nosotros estamos haciendo ahora. El de marca de carbón, el del doble colorante y 3 más. No, o entendí mal al último. No, tienen que ser por lo menos 3 ganglios para que disminuir la tasa de falsos negativos post-neoadjuvancia. Totalmente. Entonces, dentro de esos 3 ganglios, uno saca el centinela o los centinelas que te capten, digamos, y el ganglio punzado, que es el que está marcado, porque no siempre el ganglio punzado es el ganglio centinela. Quizá vos punzaste otro que era patológico y no es el centinela. Entonces, Claro. por lo menos 3 ganglios y en eso tiene que estar el ganglio centinela y el ganglio marcado con carbón. Y si ya Perfecto. esos son negativos, bueno, uno se podría quedar tranquilo de que es representativo del estado del resto de la axila. Si es ¿Y usted positivo, cómo bueno, va reconoce hacia ese ganglio con carbón en la cirugía? Queda Ah, Ah, sí, es negro. negro. Como es como una, ¿cómo se llama? Como una BRQ. Claro, se ve Se ve negro. negro. Nosotros lo vemos porque se ve negro. Nosotros hasta ahora lo que hicimos fue hacer nuestra curva como de práctica, que no se lo mandamos, pero la otra vez operamos una cirugía que era con vaciamiento, y empezamos a marcar para ver cómo se ven los ganglios, que fue la paciente Torres Simón. Y bueno, a ella le vimos el ganglio negro, era un inflamatorio, ¿no? Ni se los mandamos, pero para nosotros hacemos la curva de cómo se busca en la cirugía. No es la primera que Claro. hacemos No, con carbón. Está bien. Sí, sí, Así sí. que bueno, pero sí, se ve negro el ganglio. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, hubo un estudio en el que se valoran pacientes con axila clínicamente positiva y estadios T1 a T4, y se concluyó que la biopsia de ganglio centinela es aceptable en pacientes con axila clínicamente positiva pre-neoadjuvancia que se convierten a axila clínicamente negativa luego de la terapia neoadjuvante. Y después en el estudio GANEA-2 se concluyó además que la validez de la omisión de la linfadenectomía en pacientes cuyos ganglios son clínicamente positivos antes de la terapia neoadjuvante y se negativizan tras el análisis histológico es factible si el ganglio negativo se identifica como centinela. Y luego en el 2019 hubo un consenso en el cual se determinó que las pacientes con axila clínicamente positiva luego de la terapia neoadjuvante se deben someter a una linfadenectomía. Directamente. Eso claro. fueron lo que rescatamos de esos papers. Después, otro punto a tener en cuenta es que la micrometástasis o las células tumorales aisladas, consideradas como sinónimo de axila negativa en pacientes sin neoadjuvancia, son consideradas en estos pacientes axila positiva. Y las improntas que se realizan en el análisis de las biopsias en el intraoperatorio tienen una baja sensibilidad en la detección de estas micrometástasis y mucho más de las células tumorales aisladas. Claro, como que puede pasar que en el diferido haya casi ¿Pero por qué? micrometástasis. Porque le hacen impronta, ¿no? No, se ve. sí, ya sé, pero ¿tiene algo que ver que haya hecho neoadjuvancia antes? O sea... No, en general, o sea, la sensibilidad para la Ah. macrometástasis. pensé que me lo decías en estas pacientes No tiene que ver. específicas. En general, la macrometástasis tiene una
posibilidad del 75% y la micro es muy bajita, o sea que si hay una micrometástasis, no importa el contexto del paciente, podemos no verla, pero en estos pacientes tiene importancia porque significa ganglio positivo. Entonces puede pasar que... Hay que aclarar a la paciente que puede dar negativo, pero que puede tener una Claro, célula ese tumoral. es el problema, claro, que puede haber en el Sí. diferido una micrometástasis y que tiene que reintervenirse. No es lo mismo. Sí, sí, sí. Cualquier célula, digamos, Limitación, más en que todo, ¿no? post-neo es positivo. Claro, es la limitación del método, más que todo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, resumiendo, las guías actuales no recomiendan ni contraindican la realización de la biopsia de ganglio centinela en este grupo de pacientes. La identificación del ganglio centinela, no, en este grupo de pacientes es más dificultosa, sugiriéndose el mapeo dual, el clip prequirúrgico y remitir por lo menos 3 ganglios centinela. Solo se realizará biopsia de ganglio centinela en axila clínicamente positiva que negativice en la posneoadyuvancia. En el caso de que la axila clínicamente positiva mantenga su condición, no deberá realizarse una biopsia de ganglio centinela, ya que es indicación de linfadenectomía. Y en caso de que la biopsia de ganglio centinela del paciente que negativizó la axila clínicamente sea positiva, tanto con con micrometástasis o células tumorales aisladas, sí, se recomienda la linfadenectomía, o sea que deben reintervenirse en un segundo tiempo. No, o sea, si la llegamos a detectar en la Claro. micro, en la congelación, Obvio, obviamente que sí, sí, obvio. pero bueno, puede pasar que no. Sí, puede no verse. Les hago una pregunta. ¿A Sí. ustedes les cambia mucho hacer la congelación de los ganglios post-neo? Sí, total. Sí, no, ¿Es más re complicado. difícil? Y porque está todo fibrosado, a veces el ganglio, o sea, es otra cosa, totalmente distinto, es mucho más complejo. Claro, de la respuesta, o sea, el ganglio de por sí tiene depresión linfocitaria, a veces tiene necrosis, no siempre, ¿no? Pero ya tiene es otro tipo de tejido. O sea que es más difícil hacer la congelación de esos ganglios post-neo que Sí, las en ese contexto, pacientes ¿no? Axila Sí, positiva, absolutamente. Sí, así. De lo más Ahí difíciles son los ganglios post-neo. ese es como uno dice, neoadyuvancia, es otra cosa. Y Ya sobre va todo de porque otra manera. por la fibrosis. Por la fibrosis porque descaman menos. Claro, sí. Claro. Bueno, pero Y haciendo una impronta, mucho Pero lo que menos es dice la acá inflamación. Sabri, pueden aparecer células que son como bizarras, que no son incluso malignas, por la misma por el tratamiento. Entonces a veces hay un montón de cosas que uno puede llegar a informar. Las células histiocitarias propias del proceso de reactivo de inflamación son un diagnóstico diferencial con los carcinomas lobulares, Claro. inclusive. Sí, si se suma a eso que es lobulillar, peor todavía. Pero bueno. Si es lobular, peor. Claro. O sea que si encima es un lobulillar y hizo neoadyuvancia, es peor, más difícil. Más difícil aún. De lo más difícil que hay para congelar. Digamos, en cualquier también neoadyuvancia, si uno lo extrapola a ovario, que en algún momento se quiso hacer, también las congelaciones de las posneoadyuvancias en el ovario es lo mismo. La célula histiocítica es un diagnóstico diferencial con muchas patologías. Y en el contexto de un carcinoma lobular es un gran diagnóstico diferencial, sobre todo porque la respuesta hace a la bizarría de las células, aunque no sean malignas, y es un diagnóstico complicado en la cirugía, ¿no? Bueno, Graciela puede dar toda experiencia de Elio. Bueno, entonces, nada, se interpreta que estos pacientes podrían beneficiarse con la biopsia de ganglio centinela en el intraoperatorio, siempre que se identifiquen los ganglios centinelas correctos y, obviamente, teniendo en cuenta las limitaciones del análisis intraoperatorio. Y bueno, cerrando, tenemos las indicaciones de biopsia de ganglio centinela intraoperatoria. Sería un cáncer de mama temprano con axila clínicamente negativa, tratadas con mastectomía. Un cáncer de mama temprano con neoadyuvancia y axila clínicamente negativa pretratamiento.
y un cáncer de mama con neoadyuvancia y axila clínicamente positiva, pretratamiento que negativiza posneoadyuvancia, siempre que se envíen 3 ganglios centinelas, se coloque un clip o carbón, o se realice, y también, perdón, o no, y se realice el mapeo dual. Entonces estos serían Lo que concluimos con la búsqueda. Pero una cosa, que a eso, a la conclusión, ahí pusieron las pacientes con mastectomía, ¿sí? A esa. Cáncer de mama temprano, con axila clínicamente negativa, tratadas con mastectomía. Y las que no entren, las que no quieran, protocolo Z0011, ¿no? Bueno, sí, eso es como un caso aparte, porque el 011, o sea, como habíamos visto la otra vez, se supone que no debería hacerse biopsia intraoperatoria, pero si el paciente no quiere entrar al Z11... Pero por eso, si no acepta eso. ¿Hay muchos casos que no acepta? La paciente Y hay pacientes que te dicen que con 1 o 2 ganglios que sí, que le vacíes que no, o sea, uno le tiene que explicar la posibilidad que tenga enfermedad en el resto de la axila. Y hay pacientes que sabiendo eso no lo aceptan. Por ejemplo, hoy operé una paciente que ella dice, hacé lo que vos consideres, la puse en el protocolo, porque nosotros sabemos cuál es la limitación de la biopsia del ganglio intraoperatoria. El miedo que tenemos con estas pacientes que no quieren entrar al Z11 es que, si bien, o sea, el objetivo de la biopsia por congelación es identificar la macrometástasis, en el momento en el que nosotros estamos haciendo la biopsia por congelación, yo veo células tumorales atípicas, o sea, yo después no puedo ver en ese momento si es macrometástasis o micrometástasis. Entonces, eso es lo que a mí personalmente no me cierra mucho con estas pacientes que ustedes dicen que no quieren entrar al Z11. Si yo te claro, digo, pero no le podemos obligar. Pero bueno, yo no sé si esto es macro o micrometástasis. Con una micrometástasis, ¿ustedes le vaciarían la axila? Sí, si la paciente acepta, digamos, se le explica todo en el consultorio. Claro que por ahí vaciaste una axila con una micrometástasis. Yo la entiendo. Claro, eso es a lo que voy con estas pacientes que ustedes dicen que no quieren entrar al Z11. Tratamos de que entre porque a nosotros también nos juega en contra los tiempos de la congelación para la cirugía y sabemos cuál es la limitación de la congelación, pero bueno, como te digo, hay casos y casos. Hoy la de hoy era divina para entrar al protocolo y nada, mandamos solo el nódulo. Pero bueno. Claro, pero bueno, o sea, ese va a ser como nuestro inconveniente con las que no quieran entrar. O sea, que la macro de la micrometástasis en la congelación nosotros no la podemos diferenciar. Pero no, un dato para tener en cuenta de explicarle también a las pacientes. Una cosa que yo no sé, no entiendo por qué no pueden diferenciar entre una micro y una macrometástasis. Porque es un extendido. Porque es histológico. Claro. Obviamente que son Perdón. Porque el diagnóstico. No, dale. Porque el diagnóstico es citológico. Estás viendo células, no tejido. Entonces, como no ves el tejido, no sabés si es grande o chico. Vos ves celularidad nada más, positiva o negativa, pero no ves la arquitectura del ganglio y no sabés si la metástasis es grande o chica, ¿entendés? Estás viendo celularidad, no morfología. O sea, yo veo células atípicas. Claro, pero vos no sabés si son muchas o pocas. Claro, a veces puede pasar que es 1 millón de células que, bueno, a uno va a decir pensar en macro, pero en general ves un grupito que no sabes si eso califica para micro o para macro. Por eso, las que puedan entrar en el protocolo que cumplan los requisitos de que el paciente acepte, por mí mejor y por nosotros mejor, porque también es el tiempo de la congelación que está el paciente en quirófano, que no es algo menor. Pero bueno, hay casos y casos, como dijimos, son las excepciones. Claro. Sí, claro, seguro que sí. Si son muchísimos nidos, uno quizás puede decir, esto seguramente es una macrometástasis, pero bueno, si son algunos, o sea, es muy difícil decir si es micro o macro. Esa sería otra limitación, o sea, la limitación la que hablamos antes. La limitación del método de la congelación. Claro. Entonces se puede charlar en el momento. La funcionalidad fue encontrar la macrometástasis. ¿Cómo? Por eso siempre la función de la congelación fue encontrar la macrometástasis. Pero en el momento en el que uno no puede diferenciar, o sea, que hay una conducta distinta entre una macro y una micro, ahí tenemos un problemón. O sea, yo veo células tumorales atípicas. O sea, si eso es macro o micrometástasis, con la congelación no lo voy a poder decir. Vos podés verlo solamente con la
perdón, con una buena macroscopía, digamos, si vos tenés una macrometástasis, si ves el ganglio que es todo blanco, la mitad del ganglio blanco, vos podés decir que es una macrometástasis, obviamente Claro. si la citología es la axila positiva. yo creo que es clínicamente positiva. Tiene, claro, ecografía positiva. Algo positivo calculo que debe tener. Va, no sé si Claro. siempre así, Igual yo pregunto. A veces capaz pasa, no sé qué, no se palpa o en la ecografía no se ve y después capaz se ve en la Claro. mano. No sé, digo yo, ¿no? No sé si es tan exacto. Bueno, nada. No, bueno, siempre son tener las- en cuenta todas las posibilidades que se pueden dar y Sí. todas las limitaciones que, bueno, que uno puede tener, tanto también nosotros que- como inclusive a veces el equipo quirúrgico, inclusive en el momento de sí, digamos, todas las limitaciones, tener en cuenta siempre todos esos ítems que uno puede tener como limitante en todo el procedimiento. Claro, también No, y charlarlo en el evaluar momento, ¿no? Charlarlo en el está bueno momento. no, Perdón. pero bueno, sí. a veces las cosas de quirófano cambian. Uno piensa que es una axila negativa, como nos pasó, bueno, a mí me pasó la otra vez que operé afuera, era negativa, una paciente obesa que no se palpaba bien la axila, ecografía negativa, y en el momento tenía un ganglio de 5 milímetros, que era una piedra, y fue positiva. O sea, también, bueno, como que... Sí, pero sí, por supuesto. son las excepciones. Está bueno hacer como una regla general y después ir viendo cada paciente. Claro. Claro, totalmente. Pero sí, a nosotros nos beneficia el Z011 por eso que te digo. Primero por si van a hacer la tumoral aislada, por los tiempos intraoperatorios. Siempre que lo podamos aplicar, sí. Pero bueno. Quedó muy claro. Todo claro. Ya no las vamos a torturar entonces con tantas congelaciones. Muy buena la presentación. No, en realidad Es para- el volumen no es la También evita que nosotros cometamos errores, ¿no? O sea, esto que nosotros le planteamos volviendo siempre a lo mismo, ¿no? Donde más podemos meter la pata es acá, en la paciente que no quiere traer Z11 y mira, yo veo células. O sea, yo te pongo negativo eso, personalmente. Claro. Porque de mí depende que vos después le vacíes la axila, tipo, bueno, después la vemos, capaz te acercás a la ventana y te digo, mirá, yo veo células, pero tiene macro, micro, y va negativo y lo vemos en el diferido. Claro. Sí, tal cual. Sí, probablemente. Pero ¿por qué si vayamos vos en menos que células vos le vas a poner negativo? No, dejamos de tener protección, o sea, a ver, de nuestra matrícula. Si vos, en realidad, si vos no estás viendo mares de celularidad, ¿no? Si estás viendo una o dos células que puede tocarte en algún momento, una o dos células. Perdón, deja de compartir así nos vemos. ¿Cuál? Deja de compartir. Lo que le preguntaba era que ¿por qué si vos veías células me ponías el ganglio negativo? O sea, yo te puedo entender que no me puedas decir si es micro o macrometástasis, pero ¿por qué me vas a informar negativo? No. Porque si es una micro y vos le vacías la axila. No. Igual. No, vos, no sé quién, perdón, es que no, así como no las veo, no las reconozco. No tenemos cámara. ¿Se puede poner cámara? No importa, pero alguna de ustedes recién dijo, si yo veo células, como yo no te puedo decir si es micro o macrometástasis. ¿Qué cosa dijo? No se entiende, perdón. Si no quiso entrar al Z11 y tengo que subir a congelarte una axila, claro. Quedamos como en un agujero legal. Está bien, pero si vos ves células, ¿por qué me vas a poner un ganglio negativo? Podés decirme, mira, yo no te puedo diferenciar si es una micro o macrometástasis. No, pero no. Y bueno, claro, pero ¿qué te informo? Y lo que ves, si ves positivo, claro, si es positivo, positivo. Digo positivo y después te puedo decir, mira, me parece más micro o macro. Te puedo poner positivo y decir, de última. positivo y hablarlo con usted. Te informo que veo células tumorales, que se puede poner. No se puede identificar si corresponde a una micro o una macrometástasis. Sí, ya está, probablemente pero positivo. Claro, en realidad ponemos positivo o negativo siempre. Claro. En general ponemos positivo o negativo. Si el célula es positivo, de última el paciente tiene que saber que por ahí tiene un vaciamiento con micrometástasis y tiene un vaciamiento, está sobretratada. Claro. Si la paciente entiende eso, ¿qué es lo que
consultorio? Eso es que yo a lo que apuntábamos recién es que si vos ves células, vos no me podés poner un ganglio que es negativo. No, igual nunca pasó eso, nunca hicimos. Estaba pensando de la dificultad que tenemos, qué hacemos. Pero nunca pasó. La mejor opción, claro, sea, poner lo que ve, nosotros la haremos. mejor opción Claro. sea, probablemente la mejor opción sea esto, poner que hay una positividad y que el volumen celular es, digamos, significativamente muy escaso en el acto intraoperatorio, lo cual impide la disquisición entre macro y micrometástasis. Hasta se ha puesto Claro, se puede poner asignadas en Claro, positivos poner en una nota o algo que signifique esto. Pero bueno. A nivel legal ustedes no van a tener problema porque la biopsia, o sea, del ganglio no es que es de ustedes el problema, es la técnica, es difícil, o sea, no es que van a... Ustedes nos dicen si es positivo o negativo y si la paciente después tuvo una micrometástasis, si hizo un vaciamiento axilar por no querer entrar a un protocolo, y bueno, la paciente también lo sabe. Obvio. Es que históricamente lo que siempre pusimos fue positivo o negativo para células neoplásicas, se continúa estudio por diferido, porque nunca se puede determinar si es una micro o una macrometástasis, pero si hay células positivas son positivas y listo ya. Claro, una vez nos preguntan ustedes, ¿te parece macro, micro? Y la verdad que a veces está como muy evidente que es una macro porque hay miles de colgajos. Y a veces no sé. No le vamos a preguntar si es macro o micro. Bueno. Bueno, está bien. Anotado, Vamos a anotar acá, no van a preguntar. Igual es cierto lo que dicen ustedes. Está todo grabado. Es una macro, el ganglio también falta. Hay ganglio que cuando es una macro, por lo general el ganglio no es un ganglio normal, digamos. Eso también. Y ya si es una axila clínicamente positiva, tiene indicación de vaciamiento, así que también es eso. Claro, esa ya no iría congelación, si es clínicamente positiva, excepto el de neoadjuvancia. Claro. Totalmente. Bueno, muy bien. Bueno, lo que más nos peleamos fue con el in situ, El in situ, sí. El in situ, cortemos transmisión. El in situ da pelea, pero... Se corta. No se escucha. Se corta. No, sí, el in situ es gran controversia en todos los centros, en todos lados. No, pero está bueno esto de poder consensuar y después se analizará cada caso particular, pero como yo te digo, el Z011 a mí me parece que es fantástico también por eso de los tiempos intraoperatorios, ¿viste? Nos acorta mucho no congelarle la axila a nosotros también. Hoy tenía una paciente que era taballista severa con un montón de comorbilidades, no es gratis tenerla 3 horas en quirófano, entonces siempre que se pueda aplicar, bienvenido sea, y después, bueno, discutir cada caso en el Ateneo, que para eso está. Sí, totalmente. Seguro. Bueno, muchas gracias. Bien, para nosotros es re positivo esto, para nosotros es muy positivo y que podamos evaluarlo con ustedes y la experiencia, la verdad que para nosotros nos suma mucho también este tipo de intercambio. Bueno, ya vamos a buscar otra causa por qué discutir. Aunque sea, no sé, colon, hablemos de colon. Intercambiar opiniones. No, igual así aprendemos todos, porque por ejemplo, yo lo del in situ, que obviamente sigo sosteniendo que una mastectomía, preferiría que lo congelen, pero bueno, como que ahí nosotros fuimos a buscar la bibliografía y es cierto, es muy difícil en una mastectomía con diagnóstico de in situ hacerlo de la congelación intraoperatoria. Entonces, está bueno porque aprendemos todos y me parece que sirve un montón, así que podemos después buscar otro para pelear. Obvio, ahora tenemos que pelear. Esto continúa. Round 2. No, bueno, realmente agradecidas del intercambio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicas. Hasta la próxima. Gracias, chicas. Hasta la próxima. Chao. chao, chicas.